Ahora vamos a ver las distintas partidas del flujo de caja separadas en distintos videos y vamos a ver algunas fórmulas entre medio que nos van a explicar algunas cosas que son bien fundamentales a la hora de calcular indicadores y cálculos que son relevantes a la hora de entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos logrando con un negocio. Entonces, en primer lugar, el flujo de caja, ya en su primera fila, si uno arma como una especie de tabla, eh, uno colocaría en la primera fila lo que son los ingresos. ¿Ya? El flujo de caja siempre se ordena en base a periodos. Uno puede tener periodos mensuales, periodos anuales, dependiendo cómo lo quiera hacer. Después vamos a ver que esto tiene una incidencia directa en cómo calculamos las tasas de descuento a la hora de poder, por ejemplo, traer el valor de un proyecto de un año a lo que hoy día, es decir, todo lo que yo proyecto que voy a ganar en un año, ¿cuánto vale hoy día en términos de plata? Eh, pero los periodos en este modelo siempre se modelan desde el periodo cero, que es hoy día, cuando estoy empezando, por ejemplo, un proyecto, hasta al periodo N. Entonces, el periodo cero en general siempre tiene que ver con inversiones que uno hace, gastos que uno realiza, pero tiene que ver justamente con poner a andar un proyecto. Y una primera fórmula que es importante que analicemos en un proyecto, por ejemplo, si tuviéramos ventas desde el periodo cero, ya, o sea, es decir, desde el día cero cuando empezamos un proyecto ya, no, ya vendimos algo, ya que es como que hubiéramos asegurado una venta. Eh, Suponiendo que, por ejemplo, siguen este comportamiento que aparece aquí en pantalla, que dice 200.000, 300.000, 120.000, 1.000.000, 25.000, 0 y 5 millones, ¿cuánto es el crecimiento o decrecimiento que se tiene comparativamente versus el periodo anterior en base a un porcentaje de cambio, ¿ya? Que es lo que es crecimiento de crecimiento? Entonces, la fórmula de crecimiento o la del porcentaje de cambio de algo, que es como ese delta, es una fórmula bien simple y que requiere justamente que uno, el periodo que está superior, por ejemplo, si quiero comparar 200.000 contra 300.000, tendría que tomar primero 300.000, a eso le resto el periodo anterior, que sería 200.000, y lo divido en el periodo anterior, lo divido en 200.000 y lo multiplico por 100. Y eso me va a dar el porcentaje de, de cambio. Entonces, por ejemplo, entre 200.000 y 300.000 hay un cambio del 50%, es decir, 100.000 pesos de 200.000. Si uno dice, bueno, para que 200.000 llegue a 300.000 necesito simplemente la mitad de 200.000, entonces aumentó en un 50%. Después, por ejemplo, 300.000 a 120.000, ¿cuánto fue el decrecimiento que tuvo 300.000 versus su exponente que viene posterior? Entonces el 60%. Y si uno lo piensa así como lógicamente, el 10% de 300.000 son 30.000. ¿Ya? Entonces 30.000 por 6 para que ese 60% son 180.000. Y eso, si uno le resta 180.000 a 300.000, te da 120.000. Entonces, esa es la fórmula, una fórmula bien, bien simple de implementar. Siempre recuerda respetar los órdenes. Primero se coloca el periodo superior, después el que viene antes y se divide por el, por el que estaba antes. Y eso te da rápidamente el cálculo. Eh, Cuando, por ejemplo, te enfrentes a que hay 25.000 y después hay cero, claramente el cálculo te va a dar que se redujo en un 100% el monto. Y cuando compares un cero contra algún valor, también la fórmula te va a dar infinito, o sea, está dividiendo cero por cero. ¿Ya? Y no va a tener mucho, o algo por cero y no te va a dar mucho, no va a tener mucha lógica el cálculo porque comparar cero contra cualquier cosa siempre te va a dar infinito. ¿Ya? Eso respecto al cálculo de crecimiento.